Los Ángeles, octubre de 1969. El programa se llamaba Combate Abierto, transmitido en vivo por el Canal 7 todos los martes a las 9 de la noche. No era televisión sofisticada, era exactamente lo que prometía. Un ring, 2 hombres, una cámara. El presentador era un exboxeador de nombre Ray Desmond, con nariz rota 2 veces y una sonrisa que funcionaba como ancla para el caos. El formato era simple. Invitaban a representantes de distintas artes marciales, les hacían hablar sobre sus métodos y luego los ponían en situaciones de demostración controlada con voluntarios del público. A veces la demostración era técnica, a veces se salía de control. Eso era exactamente lo que los productores querían. Esa noche en particular, el sistema de aire acondicionado del estudio había dejado de funcionar 3 horas antes de que comenzaran las cámaras. El calor era visible, casi sólido, construido de reflectores, cuerpos apretados y la electricidad nerviosa que genera cualquier espacio donde algo podría salir mal en cualquier momento. Las gradas tenían capacidad para 200 personas. Esa noche había 240. Los productores habían dejado entrar a más gente de lo permitido, porque la audiencia en vivo generaba energía, y la energía generaba ratings. Bruce Lee llegó al estudio 40 minutos antes de la transmisión, acompañado por su asistente y un estudiante de su escuela llamado Bobby Kim, un coreano-americano de 22 años que cargaba el equipo y observaba todo con la atención callada de quien sabe que está presenciando algo que valdrá la pena recordar. Bruce llevaba una camisa negra de seda, pantalones oscuros y nada que lo identificara como lo que era. No trofeos, no uniformes, no insignias. La gente que lo vio caminar por el pasillo trasero del estudio asumió que era asistente de producción, o quizás algún actor de segundo plano esperando su llamado. En el otro extremo del estudio, Víctor Radek estaba siendo preparado por el equipo de maquillaje. Víctor era luchador greco-romano, nacido en Checoslovaquia, formado durante 12 años en el sistema soviético de entrenamiento deportivo de élite. Tenía 26 años, pesaba 159 kilos y medía 1,94 m. Había representado a su país en los Juegos Olímpicos de Ciudad de México el año anterior, donde llegó a semifinales antes de quedar eliminado por una lesión en el hombro derecho que todavía no había sanado del todo. Su cuerpo era una arquitectura de fuerza construida por una nación entera. Los soviéticos no producían atletas, producían instrumentos de demostración política con forma humana. Víctor hablaba poco inglés, así que había traído a un intérprete, un hombre delgado de lentes gruesos que se llamaba Alexei y que traducía con la urgencia levemente ansiosa de alguien que no quiere equivocarse en público, lo que Víctor sí sabía decir en inglés. Con acento denso pero perfectamente claro, era Big Man Wins. Lo había aprendido específicamente para esa noche. Era su declaración de principios. El productor ejecutivo del programa se llamaba Frank Dutton, y Frank Dutton tenía la ética periodística de un tiburón con traje. Lo que lo diferenciaba de otros productores era que era honesto sobre ello. Cuando le explicó el formato a Bruce esa tarde, fue directo. Usted habla sobre su método, demuestra algo técnico, respondemos preguntas del público, todo controlado. Pausa. Luego añadió, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Si las cosas se ponen interesantes, mejor para todos. Bruce lo miró en silencio durante un momento. Después preguntó, ¿interesantes para quién? Frank no respondió. No necesitaba hacerlo. La transmisión comenzó a las 9:02. Ray Desmond abrió con su monólogo habitual. Presentó a los 2 invitados de esa noche y explicó el concepto del programa con esa mezcla de entusiasmo y frivolidad que mantenía a la audiencia cómoda mientras las cosas se calentaban. Víctor fue presentado primero y cuando caminó hacia el ring, recibió una ovación que tenía tanto de asombro como de aplauso. Su sola presencia física era un espectáculo. Llevaba una camiseta de lycra que parecía estar discutiendo con su propio cuerpo sobre los límites del tejido. Saludó al público con un gesto mínimo, sin sonreír, con esa compostura que los atletas soviéticos cultivaban como segunda naturaleza. Después caminó Bruce. El contraste fue tan absurdo que alguien en las gradas se rió. Un sonido agudo y nervioso que se apagó rápido cuando nadie más lo siguió. Bruce pesaba 63 kilos. Medía 1,70 m. Frente a Víctor parecía pertenecer a otra categoría biológica. Se subió al ring con un movimiento fluido que parecía no tener articulaciones. Miró a su alrededor con esa expresión neutral, que era su modo de descanso, y esperó.
Ray Desmond comenzó con las preguntas de presentación. Le preguntó a Víctor sobre su trayectoria olímpica, sobre el sistema de entrenamiento soviético, sobre su filosofía de combate. Víctor respondía en checo, y Alexei traducía, aunque la traducción a veces tardaba más de lo natural, como si algunas ideas resistieran el traslado de un idioma a otro. El punto central de la filosofía de Víctor era simple. En la lucha real, el hombre más grande controla el espacio. Quien controla el espacio controla el combate. No hay técnica que reemplace la capacidad de mover a un hombre que no quiere moverse. La fuerza es la variable que determina todas las demás. Ray después se volvió a Bruce. Le preguntó qué pensaba de eso. Bruce respondió sin pausa, que era una forma válida de ver la lucha, siempre y cuando la lucha ocurriera en las condiciones que esa filosofía imagina. Ray le preguntó qué condiciones eran esas. Bruce dijo, que el oponente también quiera agarrar, que esté dispuesto a entrar en el rango de agarre, que se quede quieto el tiempo suficiente para ser controlado. Ray sonrió hacia la cámara. El público se acomodó en sus sillas. Esto se estaba poniendo interesante. Víctor escuchó la traducción, y algo en su cara cambió de manera casi imperceptible. No era enojo todavía. Era esa concentración particular que los atletas de élite activan cuando algo en su entorno les indica que la situación es más seria de lo que pensaban. Le dijo algo a Alexei. Alexei carraspeó discretamente y tradujo. Víctor dice que en la lucha real nadie pregunta si el oponente quiere agarrar. Simplemente lo agarras. El público reaccionó con un murmullo ambiguo, mitad acuerdo, mitad anticipación. Ray Desmond era un exboxeador, no un moderador académico, y reconoció el momento exacto en que una discusión tiene la temperatura correcta para volverse televisión. Propuso una demostración. No combate, enfatizó, mirando a la cámara con esa mirada que decía exactamente lo contrario. Una demostración técnica. Bruce y Víctor podrían mostrar sus métodos de manera controlada, para que el público en casa entendiera la diferencia de enfoques. Víctor no esperó la traducción completa. Ya había entendido lo suficiente. Se levantó de su silla y caminó al centro del ring. Sus pasos hacían vibrar el tablado de manera audible. Se paró frente a Bruce con los brazos ligeramente abiertos, una postura que en la lucha grecorromana significa: «Estoy listo, venga a encontrarme». Bruce se quedó donde estaba. Miró a Víctor, después miró a Ray, después miró a la cámara más cercana con una expresión que era difícil de descifrar. Después caminó al centro también, y se paró a 1,5 metros de Víctor. La diferencia de tamaño, vista desde las cámaras, era casi cómica. Casi. Víctor habló. Alexei tradujo. Dice que si usted puede esquivar su agarre durante 30 segundos, admite que la técnica tiene valor. Bruce respondió en voz baja, sin mirar a Alexei. 30 segundos es mucho tiempo. Víctor frunció el ceño, esperó la traducción, y cuando llegó, soltó algo brevemente que Alexei tradujo con visible incomodidad. Dice que para usted, 30 segundos podría ser suficiente. Alguien en el público silbó. Lo que pasó en los siguientes 20 segundos ocurrió tan rápido que los productores, revisando el material después, tuvieron que ralentizar la cinta 4 veces para entenderlo del todo. Víctor avanzó con esa velocidad deceptiva que tienen los luchadores grandes, una velocidad que el cuerpo del observador no registra como real, hasta que ya es demasiado tarde para procesarla. Sus manos fueron directas al cuerpo de Bruce, al torso, intentando el primer paso del agarre clásico. Establecer contacto, anclar el centro de gravedad del oponente, usar el peso para determinar la posición. Bruce no retrocedió. Se movió lateralmente, 2 pasos pequeños, un giro de caderas que reubicó su cuerpo fuera del vector de fuerza de Víctor sin abandonar el centro del ring. Víctor ajustó. Siguió. Sus manos encontraron aire. Bruce volvió a moverse, sin prisa aparente, sin dramatismo, simplemente dejando de estar donde las manos de Víctor esperaban encontrarlo. El luchador soviético intentó un cambio de ángulo, después otro. Después presionó hacia adelante intentando usar el volumen de su propio cuerpo como herramienta de posicionamiento, arrinconar a un oponente sin necesitar agarrarlo todavía. Bruce se deslizó hacia el interior del espacio, más cerca en lugar de más lejos, y en ese movimiento su mano izquierda tocó brevemente el antebrazo de Víctor, un contacto que duró menos de un segundo y que por alguna razón hizo que el brazo del luchador se desviara hacia afuera de su propia trayectoria, como si hubiera chocado con algo que no estaba ahí. Víctor frenó. Parpadeó.
Miró su propio brazo con la expresión de alguien que acaba de descubrir que su cuerpo tiene una opinión diferente a la suya. El público exhaló colectivamente. Fue en ese momento cuando la situación cambió de registro. Víctor se había contenido hasta ese instante con la disciplina de un atleta profesional, con la conciencia de que estaba en televisión, de que había reglas no escritas sobre lo que significaba demostración controlada. Pero algo en ese contacto, algo en la sensación de que su brazo había sido redirigido por una fuerza que no podía medir ni anticipar, activó un instinto más profundo que la disciplina. Sus manos se cerraron sobre la gola de la camisa de Bruce. No fue un gesto deportivo, fue algo más primario, el movimiento de un animal muy grande que ha decidido terminar con la ambigüedad y establecer, con el lenguaje más simple disponible, quién determina la realidad en ese espacio. Sus nudillos estaban blancos, la camisa de seda negra se tensó. En las gradas, alguien gritó algo que los micrófonos de ambiente capturaron, pero que nunca se identificó claramente en las transcripciones posteriores. En el piso de producción, Frank Dutton levantó la mano hacia el director técnico. El director técnico miró a Frank. Frank bajó la mano, señalando hacia abajo, un gesto que en el lenguaje de los estudios significa «corta». 3 segundos después, el Canal 7 transmitió una pantalla de ajuste técnico, el tipo de interrupción que en 1969 los espectadores aún aceptaban como parte normal de la imperfección tecnológica de la televisión en vivo. Duró 47 segundos. Lo que sucedió en esos 47 segundos nunca fue transmitido. Las gradas lo vieron. 240 personas lo vieron. Bobby Kim lo vio desde el borde del ring. Ray Desmond lo vio a 2 metros de distancia. Los camarógrafos lo vieron, y al menos 2 de ellos siguieron grabando por instinto aunque la señal ya había sido cortada, porque cuando algo extraordinario ocurre frente a una cámara, el cuerpo del operador sigue apretando el botón, aunque la mente ya sepa que el material nunca va a salir al aire. Bruce no intentó romper el agarre. No retrocedió. No trató de pelar los dedos de Víctor de su gola. Lo que hizo fue bajar el centro de gravedad de una manera casi invisible, como si su cuerpo hubiera decidido volverse más denso en su base, más enraizado en el tablado del ring. Después su mano derecha se movió hacia el interior, hacia el espacio entre su propio cuerpo y el torso de Víctor, y realizó un movimiento que los estudiantes de las artes marciales internas reconocerían, pero que para un observador no entrenado parecía simplemente un gesto de presión suave, casi cortés, como si Bruce estuviera intentando hacer espacio entre los 2 cuerpos con delicadeza. El efecto no fue delicado. Víctor soltó la gola. No porque eligiera hacerlo. Su brazo derecho se extendió hacia adelante como si alguien hubiera tirado de una cuerda invisible atada a su muñeca, y el impulso de esa extensión desplazó su peso hacia adelante, sacando su centro de gravedad del espacio que sus piernas habían estado ocupando. Por un momento, 159 kilos de luchador olímpico estuvieron en territorio que no era tierra firme. Víctor se recuperó, porque era un atleta de élite, y los atletas de élite tienen reflejos que operan por debajo del nivel de la decisión consciente, pero el proceso de recuperación lo llevó 2 pasos a la derecha y lo dejó mirando a Bruce desde un ángulo diferente al que tenía cuando había agarrado la camisa, con una expresión que mezclaba confusión física y algo más complicado debajo de eso. Bruce estaba en el mismo lugar. Su camisa tenía arrugas en la gola donde los dedos de Víctor habían estado. Su expresión no había cambiado. Nadie en las gradas dijo nada durante 3 segundos que se sintieron más largos que eso. Después alguien comenzó a aplaudir. Un aplauso solo, incierto, y fue seguido por otro, y por otro, hasta que las 240 personas estaban aplaudiendo sin saber exactamente qué estaban aplaudiendo por el impulso colectivo de responder con ruido a algo que el silencio no podía contener. Cuando la señal volvió al aire, Víctor estaba sentado en su silla. Bruce estaba parado cerca, con los brazos cruzados, hablando con Alexei. Ray Desmond estaba en el centro del ring con el micrófono, y tenía esa expresión de quien acaba de aterrizar en una pista diferente a la que había planificado, pero está determinado a fingir que siempre fue esta. «Damas y caballeros», decía cuando la señal regresó. Las demostraciones en vivo tienen sus propios ritmos. Risa nerviosa del público. En el resto del programa, Víctor no habló mucho. Respondió las preguntas de Alexei con frases cortas, con la economía verbal de alguien que está procesando algo internamente y no tiene recursos disponibles para el idioma. Cuando Ray le preguntó qué pensaba de la demostración, Víctor tardó un momento, después dijo algo en checo que Alexei tradujo con cuidado visible.
Dice que hay cosas que el sistema de entrenamiento soviético no estudia todavía. Bruce, cuando Ray le preguntó qué había ocurrido exactamente, respondió de la misma manera que siempre respondía sobre técnica, con claridad médica que sonaba a poesía, si uno no prestaba atención a las palabras precisas. Cuando alguien te agarra, explicó, comunica su intención a través del punto de contacto. La fuerza que aplica tiene una dirección. Esa dirección es información. Si uno intenta resistir la fuerza directamente, el hombre más grande gana. Siempre. Pero si uno usa esa información para comprender a dónde va el peso del oponente y después ayuda brevemente a que vaya más en esa dirección de lo que el oponente planeaba, el propio cuerpo del oponente se convierte en el problema del oponente. Ray Desmond asintió con cara de entender. Probablemente no había entendido nada, pero el público sí, o al menos había sentido algo, que en televisión es frecuentemente más importante que entender. Después del programa, en el pasillo detrás del estudio, Víctor buscó a Bruce. Llegó con Alexei, que se veía levemente tenso, preparado para traducir algo que no sabía cómo iba a terminar. Víctor se paró frente a Bruce y lo miró durante un tiempo que era formalmente largo. Después extendió la mano. Bruce la tomó. Víctor dijo algo en checo. Alexei tradujo. Dice que en 12 años de entrenamiento, nadie le había enseñado nada en 47 segundos. Bruce miró la mano que todavía sostenía la de Víctor. Después miró arriba. Le preguntó a Alexei que le preguntara al luchador si alguna vez había estudiado el concepto de fuerza mínima con efecto máximo. Alexei tradujo. Víctor frunció el ceño, después negó con la cabeza. Bruce dijo, el sistema soviético construye máquinas excelentes, pero una máquina aplica fuerza fija a un problema. Un cuerpo entrenado de otra manera puede cambiar el problema en el momento en que la máquina ya está comprometida con la solución anterior. Víctor escuchó la traducción. Permaneció en silencio un momento. Después dijo algo breve que Alexei tradujo textualmente. Dice, eso es lo que sintió. Bruce asintió. Frank Dutton encontró a Bruce 10 minutos después, antes de que saliera del edificio. Le dijo que el material de los 47 segundos no iba a salir al aire. Razones legales, razones de seguros, razones del canal. Bruce dijo que eso le parecía completamente razonable. Frank lo miró, buscando resentimiento o decepción, y no encontró ninguno de los dos. Le preguntó, con la honestidad que usaba cuando nadie más estaba escuchando, si Bruce sabía desde el principio que eso iba a pasar. Si había calculado que Víctor iba a perder la disciplina en algún momento y que el programa iba a tener que cortar la señal. Bruce recogió su chaqueta del perchero. Le dijo a Frank que no había calculado nada, que él simplemente respondía a lo que ocurría, que la televisión, los 47 segundos, la interrupción de señal, todo eso era el problema de Frank. Su problema esa noche había sido más simple. Un hombre muy grande le había agarrado la gola de la camisa y él había resuelto el problema con el mínimo de ruido posible. Frank lo vio salir por la puerta trasera del estudio, hacia la noche caliente de Los Ángeles. Después miró al director técnico, que estaba revisando el equipo en silencio. Le preguntó si las cámaras habían seguido grabando durante el corte. El director técnico dijo que sí. Frank preguntó qué había capturado. El director técnico pensó un momento. Después dijo, honestamente, Frank, no sé cómo describir lo que grabaron esas cámaras. El material de los 47 segundos nunca fue transmitido oficialmente, pero existía. En algún archivo de cinta del Canal 7, en alguna sala de almacenamiento climatizada de Los Ángeles, en alguna caja sin etiqueta entre docenas de cajas sin etiqueta, estaba la imagen en blanco y negro de lo que ocurrió cuando 159 kilos agarraron la gola de la camisa de un hombre de 63. Y el hombre de 63 respondió con algo que 40 años después, todavía ningún técnico de producción había podido describir con precisión suficiente para ponerle un nombre. Bobby Kim, que lo había visto desde el borde del ring, lo describió una vez, años después, a un estudiante que le preguntó directamente. Dijo, Víctor agarró. Y después Víctor no tenía nada. Así de simple, tenía todo ese peso, toda esa fuerza, toda esa olimpiada encima de los hombros, y de repente no tenía nada, porque lo que pensaba que estaba agarrando ya no estaba donde él creía que estaba. Eso es todo lo que puedo decirte. Que lo que Víctor agarró no era Bruce, y Bruce nunca se fue a ninguna parte.